Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con un nuevo entrenamiento, vamos con el sentimiento, con la emoción de la culpa, una emoción sin duda muy compleja. Ayer comenzamos la serie de vídeos hablando sobre la emoción de la culpa y cómo superarla. Vamos a profundizar mucho en ella porque, como te digo, es una emoción que sentimos todos los seres humanos, hay que entenderla y voy a tratar de que la entiendas de la manera más clara posible. Vamos a aportar luz y vamos a aprender porque es una emoción que hay que liberarse de ella. Así que estate muy atento, estate muy atenta estos días porque van a ser una serie de vídeos que te van a ayudar muchísimo en cuanto a la superación de la culpa. Mi nombre es Luis Garre, soy terapeuta, mentor y escritor y tengo escrita la saga, la trilogía Eres Alfa y Omega. Este es el tomo 1 que siempre os enseño, que es el que os dejo debajo del vídeo el enlace para que empecéis a entrenar de manera profunda conmigo si la enseñanza, el valor que os aporto, de verdad os está ayudando. Pero vamos al conocimiento, vamos al valor importantísimo que quiero compartir ya contigo. ¿Cómo afecta la culpa en el cuerpo? Voy a explicarte cómo afecta en nuestra mente, en nuestro cuerpo físico, en la materia, la emoción negativa de la culpa. Y comenzamos introduciéndonos en la culpa. ¿Qué es la culpa? Pues es una emoción negativa, de baja vibración. Ayer, en el vídeo anterior, que te recomiendo que veas, no quiero que vayas a ese vídeo cuando acabemos este, quiero que recuerdes ese vídeo porque es muy importante y están todos enlazados. Pues ayer, en el vídeo anterior, te hablaba de la emoción negativa, de la emoción de baja vibración, que es una emoción que realmente nos hace sentir mal, nos perjudica y no queremos sentirla. Por eso la denominamos negativa. La culpa deriva de una acción o una decisión que consideramos equivocada. Es decir, consideramos que es un error, que hemos cometido un error y por lo tanto hay un arrepentimiento, una sensación de culpa. Pero hay que profundizar mucho más en este concepto porque, como te digo, es compleja esta emoción, tiene aspectos negativos y positivos y quiero hablarte de ellos. Ayer te explicaba también que el aspecto positivo de la culpa es pues que miramos al pasado, miramos un error que hemos cometido o algo que consideramos que no está bien hecho por nuestra parte porque hemos perjudicado a otra persona o porque nos hemos perjudicado a nosotros mismos con una acción, con una decisión llevada a cabo, pues lo positivo que tiene la culpa en este momento, en ese aspecto, es mirar el pasado para aprender del error cometido y no volverlo a cometer en el presente. Nos perdonamos, aceptamos, de eso estuvimos hablando ayer, del perdón, del amor incondicional, de la aceptación, de entender que estamos haciéndolo lo mejor que podemos y sabemos en base a nuestro nivel de conciencia en cada momento. Por lo tanto, aprendemos de ese error y continuamos nuestro avance por la vida en el instante presente y con la visión de futuro para no volver a caer en esos errores. Somos seres humanos imperfectos, estamos trabajándonos aquí en este plano, por lo tanto no se trata de cargar con la culpa y que no nos deja avanzar. Ese es el aspecto negativo, las personas que se quedan en el error, no en el aprendizaje, que se quedan reviviendo el pasado continuamente, esa sensación de culpa que no les deja avanzar y que finalmente va mermando su vibración, va mermando su propia vida. Ese es el aspecto más negativo. Pero hay que hablar más allá todavía, quiero profundizar todavía un poco más sobre la emoción de la culpa. Porque al final, ¿qué es un error para cada persona? ¿Qué es hacerlo mal para cada ser humano? Pues eso va a estar basado en su propio sistema de creencias, también en el paradigma colectivo en el que vivimos, de la sociedad, del sistema que dice lo que está bien, lo que está mal, lo que está moralmente bien o lo que está moralmente mal, la propia educación que hemos recibido de nuestros padres en cuanto a su propio sistema de creencias. Todo ello va a tener importancia en cuanto a lo que consideramos que está bien o que está mal, porque hay muchas personas, y son la mayoría, que se sienten culpables de cosas que han podido llevar a cabo o que están llevando a cabo en su vida y en realidad no deberían de sentir ese sentimiento de culpa. ¿Por qué sucede eso? Bueno, esta es mi versión, esta es mi opinión, esta es mi creencia y pienso que todo ser humano, en el fondo de su corazón, sabe cuándo
está haciendo, su conciencia se lo dice, su alma se lo dice, sabe cuando está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal, sabe cuando está actuando con la intención, con la mejor intención, o cuando está actuando pues desde otros planos, por ejemplo, a través del egoísmo, a través de la maldad, a través de la envidia, a través de cualquier emoción negativa. Todos lo sabemos en el fondo de nuestro corazón. Entonces, ¿por qué si sabemos exactamente cuándo hacemos las cosas bien y cuándo no las hacemos bien y tenemos que aprender de ellas? ¿Por qué haciendo las cosas bien o haciéndolas lo mejor que podemos y sabemos o con la mejor intención podemos llegar a albergar sentimientos de culpa en nosotros que arrastren en nuestra vida, que nos perjudiquen? Pues esto ocurre porque precisamente, aunque el alma sabe lo que está bien, lo que hacemos bien y lo que está mal, la mente, como siempre, interviene. Y cuando interviene la mente, pues la mente se basa en el sistema de creencias que tengamos, como ya te he dicho, en la educación, en lo que nos han dicho que está bien y mal, en lo que dice el sistema que está bien y mal. Muchas veces te voy a poner un ejemplo para bajarlo a la tierra y que lo podamos entender. Por ejemplo, la relación entre los padres e hijos está establecido que a lo largo de nuestra vida, pues los padres cuidan de nosotros cuando somos pequeños y luego pues nosotros tenemos que hacer lo mismo con ellos cuando se invierte, digamos, el proceso y nuestros padres pues ya necesitan ayuda de nosotros como sus hijos, y hay veces que pues la propia vida, muchas veces el trabajo, las exigencias, hacen que no podamos tener todo el tiempo que nos gustaría o prestarle todo el cuidado que nos gustaría a nuestros padres, pues porque la propia vida está establecida en algunas circunstancias de las personas, no en todas, pero en muchas de ellas sí, pues donde no hay tiempo donde no hay tiempo porque el trabajo lo absorbe todo, las responsabilidades, la propia vida que tienen esos hijos con sus hijos, con los familiares, etcétera, pues muchas veces este proceso hace que no podamos atender como nos gustaría a nuestros padres. Y eso puede crear en nosotros un sentimiento de culpa, que es un sentimiento que puede nacer a nivel mental, como te digo, porque hay prejuicios, hay paradigmas establecidos que dicen que hay que hacerlo así y que hay que cuidar, sea como sea, y que hay que estar ahí, sea como sea, y que hay que atender, sea como sea. Y como te digo, las circunstancias de la vida a veces no permiten que podamos hacer todo lo que nos gustaría o podamos hacerlo tal y como nos gustaría. Entonces el alma sabe que estamos haciéndolo bien, que estamos prestando atención a todos los seres queridos, nuestros propios hijos, familiares y también, por supuesto, a nuestros padres en el momento en el que lo necesitan, pero si hay algo ahí a nivel mental que creemos que deberíamos de estar más tiempo y no podemos, aunque el corazón sabe que lo estamos haciendo lo mejor que podemos, que materialmente hay barreras físicas de la materia, del tiempo, del espacio, que no nos permiten hacer todo lo que nos gustaría, pues ahí es donde ahí es donde se debería de cortar esa emoción tóxica de la culpa y no deberíamos de sentirnos culpables, porque la intención, que es lo más importante, siempre, si es buena, si es de generosidad, si es de hacer lo posible en la medida de lo posible, no debería existir esa emoción de culpa. ¿Por qué existe? Pues porque, como te digo, tenemos muchas creencias inculcadas que pues, la mayoría de las veces nos perjudican, pues incluso, aun sabiendo que hay barreras físicas del tiempo, del espacio, de la propia materia, de la vida que llevamos, de las responsabilidades, que todo es limitado, pues incluso a pesar de las propias barreras que vemos y que sabemos, pues siempre existe ese sentimiento de culpa. Este es un ejemplo que podríamos poner muchos más, pero en este ejemplo quiero dejar representado a nivel gráfico lo que quiero explicaros cuando la mayoría de las personas ahí afuera están sintiendo emociones de culpa perjudiciales que van arrastrando y que en realidad no deberían de sentirlas. Pero como te digo, ahí está interviniendo nuestra mente y tiene que ser el alma el que tiene que ser ese trabajo de introspección que hacemos con nosotros y que nos decimos pues cuando nos aceptamos, nos perdonamos, nos amamos incondicionalmente, nos miramos y vemos que estamos haciéndolo lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, en base a lo que podemos hacer, al tiempo que tenemos, etc. Y entonces ahí debería quedarse
ahí debería sanarse esa emoción y debería quedarse ahí para siempre y deberíamos de liberarnos de la emoción de la culpa. Por eso, cuando sentimos culpa por algo que realmente hemos hecho mal, pues ahí funciona bien la emoción de la culpa, porque ahí es donde podemos aprender de ese error y llevarlo no para fustigarnos, no para estar peor, no para bajar nuestra vibración y acarrear con esa culpa, sino para aprender, para mirar ese error y sobre todo para mirar el aprendizaje y continuar nuestro crecimiento en la vida. Así que, como ves, la culpa es una emoción muy compleja que hay que entender y por eso voy a seguir desarrollando contigo más vídeos sobre ella, porque es importante pues a la hora de comprenderla sobre todo pues poder sanarla. ¿Qué podemos decir más? ¿Qué podemos decir? Pues que bueno, ya hemos dicho que en el aspecto positivo de la culpa, si cogemos lo mejor de ella, vamos a ganar conciencia y vamos a aprender y a mejorar nuestra vida. Por lo tanto, tiene su lado positivo. En cuanto a lo perjudicial, pues nos va a aprisionar, va a suponer una carga a nuestras espaldas, que hasta que no aprendamos a sanar, no nos va a permitir crecer y va a ser, como voy a explicarte ahora, pues una fuente de estrés, de ansiedad en nuestra vida que va a derivar en determinadas enfermedades, dolencias físicas, mentales, porque es así, voy a explicártelo enseguida cómo afecta al cuerpo. Las consecuencias que ocurren en la mente y en el cuerpo cuando una persona pues no logra trascender esa emoción tóxica de la culpa, pues se produce malestar emocional, sensación de desprecio hacia uno mismo, hacia una misma, desvalorización de nosotros mismos, es decir, nos quitamos valor, nos quitamos a nosotros mismos, nuestro ser esencial, le quitamos valor. Esto es algo que no debemos de hacer nunca, pero es un juego mental, ahí nos traiciona la mente y nos perjudica, pues como te digo, digamos que bajándonos a lo más bajo en cuanto al valor, al aprecio que podemos tener por nosotros mismos. Es una fuente de estrés y de ansiedad, la culpa, si no se sana, y nos va a llevar a esa elevada autoexigencia que siempre acaba perjudicándonos cuando estamos tratando de buscar ser perfectos o que todo nos salga bien, etcétera, etcétera. Eso sin duda es una fuente más de ansiedad, de estrés. Os voy a poner algunos ejemplos más, pero antes quiero explicaros cuáles son los efectos en el cuerpo. Hoy sabemos que la primera causa de enfermedad, de muerte a nivel mundial es el estrés emocional negativo. Sin duda, esto no es algo que esté, digamos, oficialmente o públicamente tan lanzado como debería, porque la medicina todavía, la ciencia, pues todavía tiene ahí su lucha interna entre por qué es lo que produce la enfermedad física, todas las enfermedades físicas que conocemos, pero sin duda es así, es tal y como te lo cuento, la emoción, el estrés emocional negativo es la primera causa de muerte, de enfermedad y de dolencias, tanto mentales como físicas en el mundo, porque en realidad la enfermedad es un desequilibrio energético. Esto lo dicen ya muchísimos médicos, muchísimas personas de la ciencia y cada vez va a ir a más. De hecho, no es nada nuevo esto, lo que pasa que nos cuesta todavía acceder al paradigma más sano, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a la ciencia, a la medicina y a la salud. La enfermedad es un desequilibrio en nuestra energía, somos energía, nuestra energía tiene que estar liberada de nudos, de bloqueos energéticos, emocionales. Cuando hablamos de energía estamos hablando de emoción, de pensamiento, y por lo tanto cuando hay algo que nos aprisiona a nivel energético, una emoción no sanada, pues se produce un desequilibrio en nuestra energía y por lo tanto, si no se soluciona a tiempo, nos lleva a somatizar en el cuerpo físico la enfermedad, también a nivel mental, la enfermedad mental, pero también, como te digo, todo tipo de dolencias físicas. Te estoy hablando de enfermedades de todo tipo, a nivel de órganos vitales, de aparato
cardiovascular, infartos, el propio cáncer, etcétera, etcétera. Todo son somatizaciones de un nudo, de un desequilibrio en nuestra energía. Por lo tanto, tenemos que aprender a gestionar, es lo más importante, nuestras emociones, a trabajar en equilibrio mental para que no se produzcan estos desequilibrios, en definitiva, de la energía a nivel mental, a nivel del pensamiento, a nivel emocional. Así que, ¿qué podemos decir? Pues que la enfermedad y la culpa van de la mano. Si no sanamos nuestra emoción de culpa, va a llegar la enfermedad, pero al igual que si no sanamos nuestra emoción de ansiedad, de miedo, de rencor, de ira, de rabia, etc., van a llegar las enfermedades físicas, porque, como te digo, está directamente conectado el cuerpo con la mente, con las emociones, y es la manera en la que se somatizan esos desequilibrios en nuestra energía. Enfermedades a nivel del hígado, hoy sabemos, de las vísceras, de los órganos vitales, pues sabemos que están muy relacionadas con esa emoción prolongada en nosotros de ira, de rabia, de culpa, de preocupación. Esto cada vez más la ciencia lo está demostrando, hay los estudios científicos que tanto nos gustan para decir lo que es verdad de lo que no, pues cada vez más se está demostrando a nivel científico que todas esas dolencias vienen de esos nudos en la energía. Y antes de terminar voy a enseñarte varios ejemplos gráficos que tengo aquí para que pues quede muy claro en el vídeo de hoy cuáles son los ejemplos y los tipos de culpa que pueden existir. Son muchos, pero quiero darte algunos ejemplos porque seguro que te vas a sentir identificado, identificada con estos ejemplos. La culpa por no dar la talla como hijo ideal, por ejemplo, ante tus padres, ante tus familiares, en la escuela, en la sociedad. La culpa por no haber sido un padre o una madre ejemplar, ni haber cumplido las expectativas de éxito, que se dice que es éxito en el paradigma de la sociedad a nivel profesional, de trabajo. La culpa por tener y llevar una vida feliz. Muchas veces hay gente que puede sentir culpa por llevar una vida feliz, incluso por tener salud y por tener muchas cosas que otras personas no tienen. Hay gente que se siente culpable por ello, porque han sido educados con un sistema de creencias, con un paradigma determinado que les lleva a sentir ese tipo de culpa que es irracional, que realmente no deberían de sentir, pero sucede. La culpa por no tener aquello que los demás tienen, pues igual. La culpa por no haber tenido una orientación sexual diferente al resto, también. A nivel sexual, pues muchas veces la orientación que podamos tener pues nos puede hacer sentir culpables. ¿Cuántas veces ocurre esto? Y pues te puedes sentir pues una persona diferente y bueno, y a través de lo que la sociedad nos enseña, pues muchas veces, la mayoría de las veces de forma equivocada, pues nos puede hacer pasar, nos puede jugar una mala pasada, como bien sabemos que ocurre a nivel de la orientación sexual. Son ejemplos básicos que quiero compartir contigo, que quiero que entiendas. Sobre todo quiero que te quedes con lo que te he explicado, con lo que produce, con cómo se somatiza la culpa en el cuerpo, así que tienes que sanar cualquier sentimiento de culpa, es importantísimo, cualquier emoción negativa no puede quedar en ti, no se puede resistir, a todo lo que te resistes se va a quedar en ti, te va a hacer mal, te va a perjudicar, así que hay que sacarlo fuera, no hay que ignorarlo, no hay que evitarlo, hay que sacarlo a la luz, nunca mejor dicho, a la conciencia, para sanarlo, para perdonarnos, para aceptarlo y para amarnos incondicionalmente, que esa es la forma en la que se sana la culpa en el mundo físico. Lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya aportado, que os haya transmitido ilusión, esperanza, sobre todo conocimiento para aplicarlo rápidamente en vuestra propia vida, en vuestra propia gestión de las emociones. Y si queréis profundizar mucho más en mi enseñanza, os dejo debajo del vídeo mi libro, Eres Alfa y Omega, para que podáis adquirirlo y entrenar conmigo en toda mi enseñanza. También os dejo debajo del vídeo un enlace a más información para mi mentoría privada a través de videollamada y puedo entrenar contigo de forma personalizada en cuanto a lo que desees mejorar a nivel mental, emocional, espiritual en tu propia vida. Nos volvemos a ver mañana mismo, que seáis felices y hasta la próxima.